والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيكم empezamos بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, en el nombre de Allah misericordioso y clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mensajero de Allah y sobre su familia y sus compañeros hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah y Juan barakallahu fikum, regresamos a la clase y el estudio del libro Durus al-Muhimma li'ammat al-Ummah, las lecciones importantes para los musulmanes comunes, escrito por el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación en el estudio de este libro. Usamos la explicación de Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahumullah ta'ala jami'an, que Allah los preserve a los dos, a Sheikh Abdurrazzaq y Sheikh Abdul Muhsin, su padre. Hoy empezamos otra nueva lección, alhamdulillah. Entramos al capítulo y lección de Salah, Shurut Salah, como empezamos o mencionamos la semana pasada, o en la última clase, que mencionamos el juicio de Salah, su virtud, su obligación, y lo que significa en el din de al-Islam, mencionado por Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, lo que leímos en la última clase. Y hoy empezamos las condiciones de al-Salah, Shurut al-Salah. La lección 6, Shurut al-Salah, como menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah en su escrito Ad-Dars al-Sadis, Shurut al-Salah. شروط الصلاة هي 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر الأورة والدخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم, que Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dijo la lección 6, las condiciones de la oración. Las condiciones de la oración son 9. Al-Islam, la cordura, el discernimiento, la purificación de la impureza ritual, la eliminación de la impureza física, cubrir la aura, es decir, las partes íntimas o las partes que no pueden estar descubiertas. Y vamos a explicar eso. Es decir, cubrir la aura, el inicio del tiempo de la oración, orientarse hacia la qibla y la intención. Entonces son 9 condiciones. 9 condiciones. Y este es el escrito, o el inicio del escrito de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah sobre esta lección Shurut al-Salah. Empieza Sheikh Abdurrazzaq Badr a explicar esta lección de las condiciones del Salah. Y el Sheikh menciona, dice el Sheikh, الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأهم أمور العبد. Que el Sheikh dice, hafidhahullah ta'ala, la oración es el pilar más importante del Islam después de las dos, o de los dos testimonios de fe, al-shahadatain. Y el asunto más
grande, o se puede decir crucial para el siervo, quien la practica y la protege, la preserve, y preserve su religión, dice el Sheikh. Quien la descuida será aún más negligente en otros aspectos de sus obras o sus responsabilidades. Es un pilar, dice el Sheikh, fundamental del Islam. Por lo que dice el Sheikh, la aceptación de todas las demás obras depende de la aceptación de la oración. Entonces, el salah, la oración obligatoria, es después del shahadatain, es el acto de adoración más importante, por ser que todos los demás actos se basan en este acto de adoración, el más importante, el salah. Si esta se rechaza, dice el Sheikh, todas las demás obras también lo serán, es decir, rechazadas. No. Dice el Sheikh, es la primera obligación del Islam y lo último que se debe perder de la religión. La religión del Islam, la religión de un musulmán, su práctica no es recta, sus acciones no son correctas y su comportamiento en los asuntos religiosos y mundanos no es moderado, dice el Sheikh, hasta que no realice esta obligación, la oración, según lo prescrito con fe y devoción. O sea, si no realice la oración como fue prescrito, con fe y devoción, dice el Sheikh, siguiendo también el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces nada de sus acciones son correctas, su din y su práctica de la religión no será correcta. No. Dice el Sheikh, realizar la oración requiere observar sus condiciones, sus pilares y sus obligaciones y esforzarse por hacerlo, para que el alma cumple o lo complete y lo perfeccione. ¿No? El salah y este pilar del din de al-Islam. Y por esta razón, Sheikh Abdul Razak Hafidhullah Ta'ala dice, y por esta razón el Sheikh bin Baz rahimahullah incluyó esta lección y las siguientes relacionadas con los asuntos que están pues apegadas al salah o a la oración. Mencionó las condiciones, los pilares, las obligaciones y los sunan, ¿no? Mencionó lo que está todo apegado al salah, es las condiciones, los pilares, las obligaciones y los sunan. el shurut, wal rukn, wal wajibat, was sunan. Para ayudar al musulmán, dice el Sheikh, a establecer la oración y hacerla como se debe, o hacerla como debe ser, manteniendo las condiciones, los pilares, las obligaciones y luego los sunan, o sea, los actos de la sunna, que son recomendados, ¿no? Entonces, todo esto, el Sheikh dice, el Sheikh Abdul Razak al-Badr, Hafidhullah Ta'ala, dice, Sheikh bin Baz presentó la discusión sobre las condiciones porque preceden a la oración. O sea, se necesita saber las condiciones porque vienen antes de la oración y la preparan, dice el Sheikh, para ella, para la oración. Luego mencionó los pilares, porque los pilares llegan después de las condiciones, porque son
simultáneos a la oración, dice el Sheikh. Presentó los pilares antes de las obligaciones porque son más importantes y de mayor relevancia, dice el Sheikh. La oración se invalida al omitir un pilar, mientras que se omite una obligación, si una persona deja un pilar, pues es inválida el salah, pero si deja una obligación se compensa con la postración del olvido, ¿no? Entonces, el pilar, saber los pilares es más importante que saber las obligaciones, aunque ambos son importantes, ¿no? Así como las condiciones son importantes, pero se menciona primero porque es antes del salah. Y los pilares del salah, dice el Sheikh, se mencionan primero y se estudian primero porque son más importantes, porque esto invalida el salah, ¿no? Y las obligaciones, ¿no? Dice el Sheikh, en cuanto al pilar, nada lo compensa, pero debe cumplirse. Si se omite un pilar y se realizan 2 postraciones al final de la oración por haber omitido un pilar, la oración sigue inválida, porque nada compensa omitir un pilar, ¿no? Pero si acerca de las obligaciones, cuando se estudian las obligaciones y cuáles son las obligaciones del salah, si uno olvida o omite una obligación, pues se recuerda o ve que ha ocurrido eso, que le faltó una obligación o se olvidó una obligación, pues puede corregir eso con la postración de olvido al fin del salah. No. Sheikh Abdul Razak al-Badr dice, Sheikh bin Baz rahimahullah dijo las condiciones de la oración, shurut as-salah. ¿Qué es el shurut o qué es el shart? ¿No? ¿Qué es la condición en el Islam? Aquí dice el Sheikh, la condición, según la definen los sabios y imams de la Sunnah, es aquella que requiere la inexistencia si está ausente, pero cuya presencia no requiere en sí misma ni la existencia ni la inexistencia. ¿Qué significa eso? Y eso es algo que es algo cuando estudiamos el fiqh o la jurisprudencia o el din completo, el hadith o el tafsir o el Corán o lo que sea. Los sabios tienen lo que se llama tarifat. Tarifat es los significados y cómo definen las palabras en la legislación islámica, ¿no? Entonces uno tiene que saber eso correctamente para entender bien el tema, ¿no? Entonces dice el Sheikh, esta la definen así, huwa ma yalzimu min adamihi al adam, ¿no? Que si la condición, como aquí se menciona aquí, o lo menciona aquí Sheikh Abdul Razak al-Badr, la condición es aquella que requiere la inexistencia si está ausente, es decir, si la condición no está presente, entonces, por ejemplo, si estamos hablando aquí de las condiciones del salah, si esta condición para el salah, esta condición del salah no está presente, entonces el salah no está presente, ¿no? Pero si la condición está presente, no significa que el salah está presente. Sí, espero que me explico. Por ejemplo, el salah, una de las condiciones del salah, dice el Sheikh aquí, dice, por ejemplo, la ablución, el wudú, es una condición
para la oración, para el salah. Entonces, si la purificación o la ablución no está presente, pues entonces el salah no está presente. No importa que la persona reza una oración larga y perfecta en cada movimiento, en cada pilar, en cada sunna, cada obligación y cada movimiento del salah, y lo hace perfecto. Si no tiene ablución, que es una condición del salah, no tiene el salah. El salah no está presente. Diga lo que diga, haga lo que haga, no está presente el salah, ¿no? Entonces, la condición es aquello que requiere, o sea, que si está ausente, si no está presente, el salah no existe en ese momento. No existe, no está presente, ¿no? Pero también si la condición, digamos la ablución, está presente, no significa que el salah está presente. Porque puede ser que yo ahorita en este momento no es hora de salah y tengo wudú, pero no quiere decir que estoy en salah. ¿Me explico? O sea, el salah requiere la ablución, pero ablución no requiere salah. O sea, lo que quiere decir aquí como definan la condición es de que la condición es aquello o es aquella cosa que necesita estar presente para que el salah esté presente. Si estamos hablando de las condiciones de salah, o las condiciones de zakat, o las condiciones del hajj, o las condiciones del ayuno, o las condiciones del jihad, o las condiciones del da'wah, o lo que sea, las condiciones de cualquier cosa. Esa condición necesita estar presente para que esta otra cosa esté presente si requiere esa condición. ¿Sí me explico? Pero no quiere decir, si está presente esa condición, que necesariamente necesita estar presente esa cosa que requiere la condición. Porque, como el ejemplo que damos aquí del wudú, sí, para que esté presente el salah, porque requiere wudú, se necesita wudú para que esté presente el salah. Pero no porque tengo wudú necesariamente tiene que estar presente el salah. No, cada vez que tengo wudú tengo que hacer el salah o está presente el salah. No, ¿me explico? El Sheikh aquí dice, por ejemplo, la ablución, si una condición que es una condición para la oración, la ausencia de la ablución requiere la ausencia de la oración y su invalidez, si una persona trata de hacerlo, ¿no? Quien ora sin ablución, sin wudú, no tiene oración. Por eso, en el hadith del que oró incorrectamente el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el hadith famoso, que se llama hadith Musi salate, porque hubo una persona que entró y rezó y no rezó bien, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: regresa y reza porque no has rezado. Lo hizo la segunda vez y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: regresa y reza porque no has rezado. Y la tercera vez dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo lo mismo, y el hombre dijo: oh mensajero de Allah, enséñame porque es todo lo que yo sé. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó paso a paso el salah. Y este hadith se llama hadithun musi il salate, ¿no? Entonces aquí el que no rezó correctamente, el hadith de aquel que no rezó correctamente, ¿no? Y en este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam, durante que le está explicando los pasos del salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ida qumta ila salah fasbir al wudu, ¿no? Que si dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando te pares para orar, realiza la ablución, o sea el wudu, completamente o correctamente, ¿no? Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó que es necesario el wudu, ¿no? La ablución requiere
dice el Sheikh, acorde del principio, requiere la inexistencia si está ausente. O sea, no existe el salah si no está presente la condición, ¿no? Pero su presencia no requiere la existencia, ¿no? Pero la presencia de esa condición no necesariamente significa que está presente el salah. Como mencionamos, quien realiza, dice el Sheikh, el wudú, la presencia del wudú no requiere la presencia del salah. Pero la ausencia del wudú, ¿no?, sí requiere la ausencia del salah. Y eso es algo importante porque si dices lo contrario, que cuando está presente la condición, está presente aquello que lo requiere, eso no es correcto. Entonces, dice el Sheikh aquí, esto por eso se llama los shurut salah, las condiciones del salah, ¿no? Las condiciones de la oración, porque son las condiciones que el Sheikh menciona, que son 9 condiciones que si no están presentes estas condiciones, no está presente el salah o no es válida el salah, ¿no? Entonces el Sheikh dice, la primera condición que menciona el Sheikh de estas 9 condiciones es al-Islam. ¿No? Es al-Islam. Dice, esto se debe a que las obras de un musulmán, las obras de un no musulmán, de un incrédulo, son inválidas, nulas, y Allah no acepta sus obras para nada. Y eso, pues, hay muchas evidencias en el Corán, y dice el Sheikh aquí, menciona unas pocas evidencias, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَنْ يَكْفِرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y quien no posee imán, quien descree en el imán, ¿no?, su obra se vuelve inútil, ¿no?, y en el más allá estará entre los que han perdido todo. No, min al-khasirin, los que han perdido todo. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. No corresponde a los politeístas, la gente de Shirk, mantener las mezquitas de Allah mientras dan testimonio de su incredulidad. Sus obras se han vuelto inútiles y en el fuego estarán eternamente. No. Subhanallah. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y hemos revelado a ti y a aquellos que llegaron antes de ti, que si haces shirk, si asocias algo con Allah en adoración, tus obras o tu obra será inválida y serás de aquellos que han perdido todo. No. Entonces, dice el Sheikh con estas evidencias, la incredulidad y el politeísmo invalidan las obras. Entonces el incrédulo no tiene obras buenas, ¿no? Allah no acepta sus obras por su kufr y por su shirk. Entre las condiciones, dice el Sheikh, para la oración está la entrada a esta religión, a este din de Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene que entrar a este din, a esta religión, dice el Sheikh, dukhul fi hada din, para que Allah acepte de él sus condiciones, o para acepte de él, sus obras, ¿no? Entonces dice, y esta entrada solo se logra
pronunciando los dos testimonios de fe, comprendiendo lo que está diciendo, su significado, y resolviendo comprender lo que indican también. Porque lo que indica las palabras y las frases es una cosa, pero lo que indica su significado completamente en lo que se tiene que practicar es otra cosa también que se debe que cumplir, ¿no? El tawhid de aquel que envió, es decir, el tawhid del remitente, subhanahu wa ta'ala, es Allah subhanahu wa ta'ala, y el seguimiento sincero del enviado, que las oraciones y la paz y bendiciones, dice el Sheikh, de Allah sea sobre él, es algo que se tiene que cumplir para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte del siervo sus obras, ¿no? Entonces el incrédulo no puede hacer salah, y aunque lo haga perfectamente con todos los movimientos y recitando el Corán y recitando los adhkar y todo, haciéndolo en su tiempo y todo, no es aceptado de él, porque la primera condición para que Allah acepte el salah es el Islam, es el iman en Allah subhanahu wa ta'ala, es la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No. La segunda condición, menciona el Sheikh aquí, الشرط الثاني العقل, نعم, la segunda condición es la cordura, el razón o la mente sana, ¿no? Lo opuesto de la cordura es la locura, ¿no? La persona de mente carece de razón, por lo que se le quita, como se menciona, la pluma, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la pluma está o no escribe para esa persona. Es decir, la pluma que escribe los actos y las acciones, las obras buenas, las obras malas, como está mencionado y reportado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el Sheikh menciona aquí el hadith Raful Qalam an Thalatha, que la pluma se quita de 3, o para escribir la pluma de 3, y en este hadith mencionó entre ellos la persona de mente, la persona que no tiene razón. Entonces esta es la segunda condición. La persona que no tiene razón, la persona que no cumple con esta segunda condición, que es la cordura, pues no tiene salah. No tiene salah. Su salah no es aceptada ni es obligatorio sobre él, porque la pluma deja de escribir para él. La tercera condición que menciona el Sheikh aquí, shart al-thalith, at-tamyiz. At-tamyiz es el discernimiento. Que la persona ha llegado a nivel, su edad de discernimiento, es que sea perspicaz, o que solo alcanza la edad de discernimiento, para el salah es los 7 años, que puede entender, que tiene razón, que puede entender y tener razón en lo que hace y dice en el salah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, los 7 años está legislado, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó murru abna'akum bis salah li 7 sinin wadribuhum alayha li 10 sinin. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ordena a tus hijos que recen a los 7 años y disciplínenlos por ello a los 10 años. Y esto incluye los niños y las niñas. Porque si llega a los 7, dice Sheikh Abdul Razak al-Badr, si llega a los 7 años es perspicaz, o sea, puede
diferenciar entre las cosas, tiene razón, puede entender lo que se le explique, ¿no? Y entiende, dice, y es bueno realizando la acción en lo que hace, si es que se le dirige y se le explica, ¿no? Y ese es el momento de ordenar la oración. Entonces, aquí es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam a guiar y ordenar nuestros hijos con el salah a los 7 años. Hay mucha gente, subhanallah, musulmanes conversos y musulmanes de familias musulmanas que vienen de los países musulmanes que no ordenan a sus hijos a hacer el salah. No ordenan a sus hijos ya que tengan 7 o 10 o 15 o 20. No ordenan a sus hijos con el salah, subhanallah. Eso es algo que el hombre de la casa debe ordenar, mandar, ¿no? Debe ordenar su familia con el salah. Debe obligar su familia con el salah. Tiene que obligar su esposa o esposas, si tiene más de una. Tiene que obligar sus esposas y sus hijos y cada persona bajo de su mando en su casa. Aunque no sea sus hijos, aunque no sea, si está bajo de su cuidado y bajo de su mando en su casa, aunque sean esclavos, aunque sean hermanos, aunque sean amigos que solamente están quedándose en su casa, si está bajo de su casa o mando de su casa, ¿no? De la autoridad de él en su casa, obliga a cada persona bajo de su mando con el salah. Y aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio la guía y el orden, el mandato de ordenar nuestros hijos cuando llegan a los 7 años. Cuando llegan a los 7 años, ya tienes que ordenarlos de hacer salah. Eso quiere decir que antes de los 7 años tenías que entrenarlos con el salah. Si ya los tienes que ordenar, tienes que hacer salah ahora, ya que tienes 7, tienes que hacer salah. ¿No? Entonces quiere decir que desde antes, digamos 1 año, 2 años antes, 3 años antes, tenías que entrenarlos en cómo hacer wudú, en cómo hacer el salah, entrenarlos en qué decir. O sea, ya desde cuando antes de los 7 años tenían que ya aprender al-Fatiha, Surat al-Fatiha y otras suras del Corán, y lo que se dice entre los movimientos y en cada postura, o en la jalsa, o en el taslim, todo hasta desde el takbir, el primer takbir hasta el taslim. Tienes que ya hubieras explicado y entrenado tus hijos o cualquier persona que está abajo de tu mando con eso. Porque ya llegando los niños a 7, ya tienen que empezar a hacer el salah. ¿No? Entonces a los 7 empiezas a ordenarlos con el salah. Y el Islam es, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tiene misericordia sobre sus siervos, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ordénalos con el salah a los 7. Nam muru abna'akum bis salah lis-7 sinin wadribuhum. Aquí dice wadribuhum, disciplínalos, es decir, les pegas. Aquí la palabra es darb, pegarles. Disciplínalos, wadribuhum alayha li 10 sinin. Y cuando cumplen 10 años y no están cumpliendo con sus responsabilidades, disciplínalos. ¿No? Entonces es un asunto serio. Es un asunto serio. No es algo ligero. Que, ay, pobrecito, es niño chiquito, no entiende. No, ¿cómo que no entiende a los 10 años? A los 10 años no entiende. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَضْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ. ¿No? Disciplínalos a los 10 años si es que no cumplen con esos órdenes tuyos de establecer el salah, ¿no? De hacer el wudú y hacer el salah a su tiempo, ¿no? Si no cumplen con eso, disciplínalos. Péguenlos.
¿no? Y eso es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam o la Sharia, Allah ha legislado desde que obligas a tus hijos a los 7 hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordena disciplinarlos, pues te da 3 años de ser pacientes con ellos en eso. Los ordenas. Ya, hijo mío, Salah, ya te lo dije, ya es hora de Salah. Deja eso, Salah, ven conmigo, vamos a la mezquita, vamos, Salah. Hija mía, Salah, deja eso, es tiempo de Salah. O sea, tienes que ordenar tus hijos con eso, ¿no? Tienes que ordenar tus hijos con eso. Y tienes esos 3 años de darles esa paciencia y recordarles y ordenarlos, pero cuando llegan ya a 10 y todavía no entienden, de 3 años de ser pacientes con ellos y decirles el salah, pues entonces وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِلْعَشْرِ السِّنِينَ. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, disciplínalos a los 10 años si no cumplen con eso, ¿no? Y el Sheikh Abdul Razak Al-Badr dice, porque si llega a los 7 años y puede entender y sabe esto, pues debe entender lo que le dices cuando lo ordenas con algo, que esto se hace a este tiempo, esto se hace a este tiempo, o sea, se le explica y es obligatorio. Allah nos ha obligado, Allah nos castiga si no cumplimos con esto es algo grande en nuestra religión, en nuestras vidas, tenemos que hacerlo, te ordeno con ello, no lo faltes, no falles en esto. O sea, cuando se le explica a los hijos, claro que se tiene que explicar con paciencia, con sabiduría, con conocimiento, y los niños quieren obedecer y quieren imitar a sus padres. Entonces, si tú das el ejemplo, él te va a seguir, inshallah, cuando lo ordenes, ¿no? Tienes que darle ese ejemplo, ¿no? El Sheikh menciona aquí, dice وهو وقت الأمر بالصلاة, el tiempo de ordenar con el salah es a los 7, ¿no? Y disciplinarlos si no cumplen es a los 10 años, ¿no? La cuarta condición, الشرط الرابع رفع الحدث, ¿no? La cuarta condición es la purificación de la impureza ritual, ¿no? Esto se refiere a la impureza ritual mayor o menor, pero aquí dice el Sheikh, la impureza ritual mayor, que solo puede eliminarse mediante al ghusl, ¿no? Que es el lavado ritual, como después de las relaciones sexuales o la menstruación, se requiere pues el ghusl o el lavado ritual para eliminar esa impureza, ¿no? Y la impureza ritual menor, ¿no? Que no puede eliminarse excepto mediante el wudú, la ablución, ¿no? La purificación de la impureza ritual, dice el Sheikh, es condición para la oración. Entonces, si no estás en un estado de impureza mayor pues, y solo estás en un estado de impureza menor, solo tienes que hacer wudú, ¿no? Entonces es una condición. Pero si estás en un estado de impureza mayor, por ejemplo, realizaste las relaciones sexuales con tu esposa o esposo, pues entonces tienes que hacer ghusl. O sales, para las mujeres que han salido de menstruación antes de rezar, tienen que hacer ghusl, pues entonces ese es el estado de impureza mayor y tiene que ser ghusl antes del salah, ¿no? Entonces esta condición es el raf al-hadath. Raf al-hadath es quitar o eliminar la impureza
mayor o menor, nam, la impureza ritual. La impureza ritual. Nam. Y menciona el Sheikh que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadith, la taqbalu as-salah bighayr tahur, que ninguna oración es aceptada sin purificación. No. Entonces, quien ore estando en estado de impureza ritual, ya sea mayor o menor, su oración no es válida. Su oración no es válida. Entonces, esa es la cuarta condición. La quinta condición, el Sheikh menciona, dice, es shart al-khamis, izalat al-najasa. Izalat al-najasa. ¿No? Que es eliminar la impureza física, es decir, de una impureza del lugar donde se reza, de la ropa, del cuerpo, de cualquier lugar antes de rezar se tiene que eliminar la impureza física. Si hay algo de impureza en tu ropa o en tu cuerpo, en tu piel, o en el lugar, digamos en el tapete o en la alfombra o el piso donde estás, pues tienes que eliminar todo eso primero antes de rezar. ¿No? Y el Sheikh dice, aquí menciona la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala donde dice وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ, ¿no? Y tus vestiduras, yani purifícalas, ¿no? Es decir, tu ropa, tus prendas, purifícalas. Y este es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. La base de la purificación es el agua, dice el Sheikh. Así que si la impureza, es decir, física, está en el suelo, o en la ropa, o en el piel, o en la piel, o en tu cuerpo, lo que sea, se echa agua sobre ella. Y si está en otro lugar, se lava hasta que se queda hasta que se quede limpia o purificada, ¿no? Y esto es obligación y una condición para el salah, eliminar al-najasa, la impureza física, ¿no? La sexta condición, menciona el Sheikh, shart al-sadis, satr al-awra. Satr al-awra es tapar o cubrir la aura, es decir, lo que es la aura, muchas veces la traducen como partes íntimas o algo así, pero es lo que debe estar cubrido o tapado yani, para el salah, ¿no? Porque hay aura específica para el salah y hay aura general para el hombre y la mujer en lo que no debe descubrir o no debe destaparse, ¿no? Entonces, aquí para el salah, la aura para el salah, aquí es una condición, ¿no? Dice el Sheikh, la sexta condición, cubrir la aura, que es lo que debe cubrirse en el salah, y dice el Sheikh, y cuya exposición es algo que se considera feo y vergonzoso, ¿no? Descubrirse, como las partes íntimas, ¿no? Y dice el Sheikh aquí, o menciona el Sheikh aquí, la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Oh hijos de Adam, llevan sus prendas bellas en cada masjid. ¿No? Lleven sus prendas bellas en cada mezquita o en cada masjid. ¿No? Pero aquí, masjid, muchos de los sabios, aunque aquí dice en de kulli masjid, o sea, cada mezquita, porque la palabra de masjid significa mezquita, o sea, el lugar donde se reza, no es solo el edificio o el lugar como que se llama mezquita, pero en cada lugar que la persona reza. Los sabios han mencionado aquí, yani masjid, yani musalla, el lugar donde se reza. Ya sea la mezquita o ya sea un lugar que no es mezquita, pero es lugar que se usa para rezar allí,
o en tu habitación, ese rincón que la mujer, por ejemplo, la mujer usa para rezar ahí, también ahí significa musalla. Entonces, aquí esta aya, Allah subhanahu wa ta'ala está obligando la gente con llevar sus prendas bellas en su salah. O sea, no debe de vestirse, o no debe de hacer el salah sin estar vestidos correctamente, ¿no? Y hay muchas ahkam juicios para esta aya. En realidad que los sabios han enumerado varios juicios para esta aya, pero aquí el Sheikh lo está mencionando como que la persona debe estar vestido o llevar sus prendas en cada oración, porque tapar la aura es una condición para el salah. Tapar la aura es una condición para el salah. Entonces dice el Sheikh que una mujer cubre todo su cuerpo en la oración excepto su rostro, ¿no? Hay muchas mujeres que rezan con sus pies destapados, ¿no? Y no cubren sus pies, o no se ponen calcetines, o sus vestidos no son suficientes largos que tapan sus pies, ¿no? Entonces esto es un error. La mujer debe cubrir todo su cuerpo excepto su rostro y manos, ¿no? Si está en presencia, dice el Sheikh, esta es la opinión del Sheikh Abdurrazak al-Badr, ¿no? Que dice si está en la presencia de hombres que no son parientes, entonces incluso el rostro está cubierto, debido a las pruebas, de las muchísimas pruebas, dice el Sheikh, de la obligación de una mujer de cubrirse el rostro cuando está en la presencia de hombres que no son parientes. No. Entonces, la aura, que no menciona aquí el Sheikh, pero lo mencionamos, la aura en el salah para el hombre es de los hombros a sus rodillas, ¿no? De la aura para el hombre. El hombre no debe de rezar sin que esta zona de los hombros a las rodillas está tapado, ¿no? Debe estar tapado esa zona de los hombros a las rodillas. Esa es la aura para el hombre en el salah, ¿no? En el salah. Y la aura para la mujer en el salah, como se mencionó aquí, es que todo de la mujer debe estar tapado, excepto la cara y las manos. No. Y Allah sabe mejor. La séptima condición, menciona el Sheikh aquí, no, porque la sexta condición era cubrir la aura, y la séptima condición es la entrada del tiempo, ¿no? La entrada, دخول الوقت, ¿no? يعني الشرط السابع دخول الوقت. دخول الوقت, la entrada del tiempo del salah, es la séptima condición. O sea, no es válida el salah hasta que entra el tiempo. No se puede rezar antes o después de ese tiempo. Como dice el Sheikh aquí, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Que en verdad la oración ha sido prescrita para los creyentes como una obligación a un tiempo fijo. ¿No? El Sheikh menciona lo que significa que tiene un tiempo específico, que no se puede rezar antes ni después de ese tiempo. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, aqimus salah lidululiki shams ila ghasil al-layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. ¿No? Que establecen la oración desde la puesta del sol, desde su cenit hasta la oscuridad de la noche. Y la recitación del amanecer, del Fajr, en verdad la recitación del Fajr
es siempre presenciada por quien, por los ángeles, se ha mencionado las narraciones. No. Entonces, dice el Sheikh, la oración se realiza en su tiempo específico. ¿No? El ángel Jibril llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, lo dirigió en la oración y oró con él al comienzo del tiempo para las 5 oraciones. Luego llegó otra vez el día siguiente y lo dirigió en la oración al final del tiempo. Entonces, para cada oración llegó un día y le enseñó cuándo empieza cada oración, su tiempo, cuándo empieza, y llegó el siguiente día y le enseñó cuándo termina ese tiempo y rezó con él al final de ese tiempo, en cada oración. Y después de que hizo eso, el ángel Jibril alayhi salatu wasalam le dijo al profeta sallallahu alayhi wasallam: "Hada waqt al-anbiya min qablak. Nam waqtu fima bayna hadaini waqtaini." Nam, este es el tiempo, es decir, del Salah, de los profetas que te precedieron. El tiempo está entre estos dos momentos, entre este tiempo y este tiempo, ¿no? Y aquí es delil, o es evidencia de que no solo es el salah del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero de todos los profetas que llegaron antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque aquí el ángel Jibril dijo: "Hada waqt al-anbiya min qablak." ¿No? Este es el tiempo, es decir, el tiempo del salah de todos los profetas que te presidieron. El tiempo está entre estos dos momentos. El tiempo, dice el ángel Jibril, al-waqtu fima bayna hadaini waqtaini. No. Entonces dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr, es decir, el comienzo del tiempo y el final del tiempo. Entonces la oración se realiza en el tiempo fijo, el tiempo señalado, y es preferible hacer el salah en el comienzo del tiempo, en su inicio, excepto para la oración del mediodía, dice el Sheikh, cuando el calor es intenso, como se menciona en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. En esa situación, cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Idha ishtadda al-har fabridu bis-salah." Cuando el calor es intenso, retrasa la oración hasta que se enfríe. Retrasa la oración hasta que se enfríe. Igualmente, dice el Sheikh, es decir, retrasarla un poco la oración hasta que la intensidad del calor del sol disminuya. Y igualmente dijo: فَإِذَا شِدَّتِ الْحَرِّ مِنْ فَيْ جَهَنَّمْ. Porque la intensidad del calor proviene del aliento del infierno. Entonces, dice el Sheikh, asimismo, la sunna establece que es preferible retrasar la oración de Salat al-Isha, a menos que retrasarla causa dificultades con los creyentes y los fieles, dice el Sheikh, en cuyo caso debe rezarse al comienzo de su tiempo. Pero es una sunna retrasar Salat al-Isha en lo más posible que acepta la gente, la congregación de los musulmanes en la mezquita, y hacer el salah lo más tarde posible. Y esa es la séptima condición. El Sheikh menciona ahora al-shart al-thamin, istiqbal al-qibla. La octava condición, orar hacia la qibla, dirigirse hacia la qibla para la oración. La qibla es la Kaaba, la dirección a la Kaaba,
¿no? La casa de Allah subhanahu wa ta'ala, la mezquita sagrada en Mecca, donde está la Kaaba, esa es la dirección de la Qibla, o la Qibla es la dirección a la Kaaba, ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, como como Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, así pues, vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Entonces dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr, dice, esta aya muestra que orar hacia la Qibla es obligatorio para el creyente y una condición para la validez de la oración. Esto también se respalda por la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a esa persona que oró incorrectamente, como mencionamos, la persona que oró incorrectamente, y dijo, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ الْوُضُوء ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ. Cuando te levantas para orar, realiza la ablución completamente o correctamente y luego oriéntate hacia la Qibla, la dirección a la Kaaba. ¿No? Entonces dice Sheikh Abdul Razak al-Badr, esto es la condición octava para el Salah, que es dirigirse hacia la Qibla antes de empezar el Salah. La novena condición es la intención. Es la intención, la niyya. Dice el Sheikh, shartu tasi an-niyya wa mahalluha al-qalb, que su lugar es el corazón. Así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Las acciones, por cierto, las acciones solamente son o vienen con o están con intenciones. Y cada persona será recompensada según su intención, o va a recibir según su intención. Entonces dice el Sheikh, la intención aquí se refiere a aquello que distingue la acción. ¿Qué distingue, dice el Sheikh, qué distingue la oración de la mediodía, la oración del mediodía y la oración de la tarde? ¿Qué distingue la oración obligatoria de la oración voluntaria? Solamente nada más que la intención, dice el Sheikh. Solamente la intención que reside en el corazón es lo que hace esa diferencia. La intención está en el corazón, dice el Sheikh. Entonces, expresar eso verbalmente es una innovación. No es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam expresar la intención. El profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, los nobles sahaba, dice el Sheikh, no lo hicieron. Lo que hacen algunas personas cuando se ponen de pie para la oración, declaran en voz alta la intención diciendo, tengo la intención de rezar, ¿cómo se dice? No wait, dice el Sheikh aquí, no wait, an usalli salat al-asr, 4 rak'at, fi makan keda, que dice, tengo la intención de rezar la oración del asr, ¿no? Con 4 rak'at en tal lugar o en tal tiempo. O sea, todo esto, dice el Sheikh, es una innovación. Esto no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, los nobles sahaba, no hicieron esto. No hay evidencia de nada de que el profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba hicieron esto. Entonces es una innovación. Es una innovación. Y dice el Sheikh, todas las innovaciones lleva a la persona a pecar y lleva a la persona a un desvío, ¿no?
Dice el Sheikh, todas las innovaciones son pecaminosas para una persona y no es recompensada por ellas. La persona no recibe ninguna recompensa por eso, ¿no? Porque la recompensa está ligada a seguir la legislación, seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam, no innovar, no introducir cosas nuevas en la religión, dice el Sheikh. Que las oraciones, que la oración se hace en una manera que no está reportado no está reportado por los sahaba, no está en una narración auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam o de los sahaba, pues entonces no es una oración que deben hacer los musulmanes y los creyentes. Y quien hace eso no será recompensado por eso, y es algo haram, porque la bid'ah, la innovación, es haram. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith de Aisha radiyallahu anha: man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quien hace una acción que no es de nuestra práctica será rechazada. Y dice el Sheikh aquí: ey mardud ala sahib ghair maqbul minhu. Y este hadith, quien hace una acción que no es de nuestra práctica será rechazada, dice el Sheikh, lo que significa es será rechazada por quien lo hace y no será aceptado de Allah subhanahu wa ta'ala, no será aceptada esa acción por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es no solo que no es aceptado por Allah, pero es un pecado por ser que la persona hace algo que no es, trata de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala afuera de la legislación, afuera de la sharia de Allah, que es el Corán y la Sunna y la práctica de los sahaba. Entonces esta es la novena condición, y se mencionó 9 condiciones para el salah, y aquí termina el Sheikh de explicar las 9 condiciones de al salah, y la siguiente lección inshallah vamos a seguir con los pilares de el salah, y después de eso con las obligaciones del salah, y después de eso con los sunan del salah. Y aquí vamos a terminar la clase de Juan, terminando esta lección, Dars al-Sadis, que es la lección, la sexta lección de este libro del escrito de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Y pues la lección 6 fue las condiciones de la oración, y vamos a seguir con la siguiente lección, la lección 7, que son los pilares del salah, bi'idhnillahi ta'ala, en la próxima clase. Aquí terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay unas preguntas, Juan, en lo que puedo ayudar, haré lo posible. Barakallahu fikum. A veces rezamos sin tener el corazón plenamente concentrado, o el musulmán se distrae durante la oración. ¿Debe repetir la oración o simplemente no recibe toda la recompensa por ella? No es necesario repetir la oración, pero así como dice la persona aquí en la pregunta, no recibe toda la recompensa por ella. Debe el musulmán, es obligatorio concentrarse todo lo posible. Y de las maneras grandes de concentrarse es tener una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala, primeramente.
tener esa intención que es solamente para Allah y que está comunicándose con Allah subhanahu wa ta'ala. Aquella persona que respetas mucho y amas mucho y temes, vas a poner atención cuando tienes una conversación con esa persona. Esa persona, digamos, tu padre, tu abuelo, no sé, tu jefe del trabajo, un presidente, un rey, una persona de gran autoridad. Vas a poner mucha atención cuando estás hablando y tienes una conversación con esa persona, ¿no? Específicamente si lo respetas mucho, si lo amas, si lo temes así en esa manera, vas a tener esa concentración en tu conversación. Entonces con Allah subhanahu wa ta'ala aún más debes de tener esa concentración, porque lo amas más que a todos y lo temes y lo respetas y lo amas más que a todos. Entonces tener esa intención pura por Allah subhanahu wa ta'ala y tener ese ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala, esa sinceridad, es lo que te ayuda más concentrarse cuando haces el salah para Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda cosa es, debes de entender lo que estás recitando. Entonces, si recitas Surat al-Fatiha, debes de entender bien Surat al-Fatiha. Lo debes aprender bien, y cualquier otra sura que recitas en tu salah, debes de entender esa sura correctamente. Entonces, debes de estudiarla. Debes de estudiarla y memorizarla y entenderla bien cuando la recitas para que estés concentrado en lo que estás diciendo, ¿no? Los adhkar y la dua que haces, debes de entenderlo bien. Eso quiere decir que debes de estudiarlos. Cuando dices Allahu Akbar, ¿qué significa Allahu Akbar? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamida. O sea, el tashahud. Todo eso debes estudiarlo y entenderlo bien para cuando lo estás recitando, lo entiendes y puedes concentrar en lo que estás diciendo. Entonces, el salah se debe estudiar bien. Y por eso el Sheikh en estas lecciones que llamó su escrito las lecciones importantes. Parte de esas lecciones, las lecciones importantes, es el salah, las condiciones del salah, los pilares del salah, las obligaciones del salah, los sunan del salah, porque el salah es algo importante, de las acciones más importantes después del shahadatain, es el salah, ¿no? Entonces debes de estudiar el salah muy bien, para cuando te pares y haces el salah, lo haces correctamente y estás concentrado en lo que estás haciendo para tu Señor Allah subhanahu wa ta'ala. No, entonces debemos hacer un esfuerzo grandísimo para estudiar el salah, estudiar lo que estamos haciendo, y cuando nos paramos en la oración, pues nos concentramos bien y tenemos esa sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. ¿Se acepta la oración rezando únicamente con la sura al-Fatiha o es obligatorio recitar otra sura? Recitar otra sura es una sunna. Entonces, si la persona nomás recita Fatiha porque es todo lo que sabe, es suficiente para él. Pero si sabes otra sura y haces una práctica de no recitar otra sura, pues digamos que una persona recita Surat al-Fatiha y después dice Allahu Akbar y entra a rukú sin recitar otra sura y se le olvidó o estaba apurado en ese momento y se le olvidó, pues es válido su salah, porque recitar otra sura después de Surat al-Fatiha es solamente una sunna. Pero ponerlo en práctica de no recitar otra sura después de Fatiha, eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso no es permitido, poner en práctica algo que no hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si la persona lo hizo por una razón u otra, digamos se le olvidó, o digamos que no sabe otra sura,
digamos que el tiempo del Salah va a salir. El tiempo del Salah va a salir y tiene que terminar el Salah, pero cumplir con todo lo que es obligatorio y decide de nomás recitar Fatiha y no otra sura, en esa situación, pues inshallah es aceptado de él. El Salah es válido, ¿no? Pero hacerlo como una práctica de no recitar otra sura después de Surat al-Fatiha, eso no es permitido y está fuera de la sunnah. Naam, mukhalaf as-sunnah. Wallahu alam. ¿Cuál es el juicio de no juntar los pies en el Salah? El juicio de no juntar los pies en el Salah es que opone la sunnah. Es de la sunnah juntar los pies. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ordenaba a los sahaba enderecer las filas del Salah y cerrar los espacios entre cada uno, se juntaban pie a pie, rodilla a rodilla, cadera a cadera, hombro a hombro. Se juntaban y trataban de cerrar todo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si dejas un espacio ahí, Shaitán entra entre ustedes. Entonces el temor de los sahaba para que Shaitán no entrara, se juntaban pie a pie, yani cadera a cadera, hombro a hombro, ¿no? O sea, se juntaban y cerraban la fila completamente. Entonces y el profeta sallallahu alaihi wasallam, viendo eso, le gustó. Entonces sabemos que de la sunnah es todo lo que ha aprobado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo que aprobó es de la sunnah, porque la sunnah es el qawliya, lo que dijo, el fi'liya, lo que hizo, ¿no? Y el taqririya, lo que él aprobó, ¿no? Así que quien no ora así pie a pie, o no cierra el espacio entre la persona, pues es mukhalaf sunnah, o eso opone la sunnah, y no debe de hacer eso. Debe de seguir la sunnah específicamente en el acto más importante de todos los actos de adoración, como el Salah. El Salah es el acto más importante después del Shahadatain. Entonces, en ese acto de adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, que es el mejor y más noble y más importante, pues la persona debe de seguir la sunnah en todo lo que pueda en ese acto. Y enderezar las filas y cerrar los espacios entre persona a persona es de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se debe de hacer. Es una orden del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Si una persona está fuera de casa, entra la hora del Maghrib y no sabe dónde está la Qibla y teme que se termine el tiempo de la oración, puede esforzarse por determinar la dirección y rezar hacia donde crea que está la Qibla. No, debe de esforzarse, pero hay tantas cosas ahora que podemos, si se sabe que, por ejemplo, la Qibla es a la, digamos, norteste, ¿no? O depende de dónde vive la persona, dónde está en el mundo, si la Qibla está al norte o al este o oeste o nordeste o sureste o lo que sea, no, depende de dónde está la persona. Si la persona es de ese país, por ejemplo en México o Nicaragua o Colombia o Estados Unidos o España, saben dónde está la Qibla, o sea, por idea, por concepto, saben dónde está la Qibla. Puede ser que en la ciudad se pierde y no sabe dónde está, cuál es la dirección norte, qué es sur, pero sabe generalmente dónde está la Qibla si es una persona de Salah. Si es una persona que cada día hace Salah, sabe de que la Qibla es noreste, por ejemplo, si está en Norteamérica, sabe que esa es la Qibla. Entonces solamente tiene que preguntarle a una persona si está fuera de su casa y
Primeramente, los teléfonos podemos ver dónde está la dirección, ¿no? Con los teléfonos. Pero si la persona no tiene teléfonos, no tiene datos, no tiene aplicaciones o no tiene un teléfono inteligente, digamos, que puede usar, pues entonces puede preguntarle a la persona, oye, ¿usted sabe dónde está la dirección norte o sur, norte o este? O sea, pregúntale a una persona. Se puede preguntar a una persona. Si estás en un lugar donde no hay gente, no hay seres humanos, y eres el único ser humano en ese lugar, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero si sales de tu casa y estás afuera en la ciudad, pregunta a una persona. Si estás en la calle, si estás en el autobús, si estás en taxi, si estás caminando por la calle, entra en un local y pregunta. ¿Conoce dónde está la dirección este o norte o sur? O sea, pregunta qué es la dirección y ya sabiendo la dirección, pues ya puedes dirigirte a la qibla, ¿no? Pero si no hay ningún ser humano, ningún jinn, pues tienes que esforzarte mirando el sol, mirando la ciudad donde estás, a ver si puedes dirigirte a la dirección y pues haces el esfuerzo y haces el salah a su tiempo, inshallah, para que no salga el tiempo del salah. Haces ese esfuerzo, ese ijtihad, y inshallah la oración será válida para ti, bi'idhnillahi ta'ala. No, pero no debes de esperar hasta llegar a casa donde sale el tiempo del salah. No, wallahu ta'ala alam. Otra pregunta, ¿es válido hacer tayammum por no querer mojarse? No es válido eso, excepto que la persona está enferma o que por no mojarse, digamos, se va a enfermar o su enfermedad va a ser peor y puede dañarse en mojarse, como el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la persona después de un combate la persona tuvo una herida en su cabeza, ¿no? Y esa persona le preguntó a uno de los compañeros que si podía hacer tayammum o no mojarse la cabeza, y esa persona dijo que no, que tenía que ser wudú completo porque había agua y no podía hacer tayammum. Entonces la persona hizo wudú y se enfermó más, su condición se hizo peor y murió. Y cuando esto llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, se enojó mucho el profeta sallallahu alaihi wasallam que la gente daba juicio sin conocimiento, que era permitido a él para hacer wudú por la condición en que él estaba. Perdón, era permitido para él hacer tayammum por la condición en que él estaba, ¿no? Por ser que él tenía un permiso por estar enfermo. Por eso vemos que en los hospitales, en las tierras de los musulmanes hay cajitas de tierra para hacer tayammum, subhanallah, para los enfermos, por la excusa que ellos tienen por estar enfermos de hacer tayammum, ¿no? Porque puede ser que hacer wudú y mojarse completamente se enferma más o se hace peor su condición, ¿no? Entonces, pero eso es con esa excusa. Pero solo porque no se quiere mojar, solo porque no quiere ir donde está el agua, solo porque es un esfuerzo más grande buscar agua y hacer el wudú y estar mojado, es algo más difícil que no. Eso no es una excusa. Si hay agua, se tiene que hacer wudú. Y si la persona no está enferma, no está herida, no hay ninguna dificultad grandísima para hacer el wudú, pues entonces debe ser el wudú si hay agua.
Wallahu ta'ala alam. ¿Son obligatorias las posiciones de tashahhud? El tashahhud es obligatorio, pero las posiciones, digamos que la persona está enferma o herida o tiene un pie, no sé, roto o algo que no se puede sentar, así como esa posición de tashahhud, pues tiene una excusa. ¿No? Pero no solo porque la persona no quiere estar en esa posición o esa postura. Esa persona debe de sentarse, así como si la persona sanamente puede pararse, tiene que pararse en el hacer el salah. Si no puede pararse por algo físico que tiene un pie roto o que ya sus rodillas le duelen y no puede pararse, sus pies, su espalda, lo que sea, y tiene que orar sentado, puede orar sentado. Si algo tiene físicamente que no puede orar sentado y tiene que orar acostado, tumbado hacia un lado o algo así, pues puede orar así acostado a un lado. O sea, depende en la condición física en que está o en su salud. Todo eso Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado un permiso, pero no solo porque no quiero pararme me siento, o no solo porque no quiero sentarme me acuesto. No porque uno solamente no quiere, pero porque hay una excusa que tiene físicamente o de su salud no puede hacerlo, o de su cuerpo, algo de su cuerpo físicamente no puede hacerlo, ¿no? Entonces tiene excusa en la legislación con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Wallahu a'lam. El tayammum se puede hacer tocando la pared. Si la pared es de tierra, sí. Si es de concreto, no. Se tiene que tocar tierra, tayyib, ¿no? Tayyib es la tierra natural. Entonces la tierra, lo que es tierra, no necesariamente polvo, pero lo que es tierra, ¿no? Porque el polvo puede ser de cualquier cosa. Polvo puede ser de cualquier cosa, pero aquí el tayammum es de tierra, ¿no? De tierra, turab, o de yani lo que significa tierra. Entonces se puede ser de tierra de afuera, tierra de, no sé, también las macetas, que la gente que tiene plantas en sus casas, donde tienen macetas, donde hay tierra natural, también puede tocar eso y hacer tayammum, ¿no? O afuera, si tiene pasto o algo, yani cuando no hay agua puede salir afuera y tocar donde hay tierra, y eso es suficiente, ¿no? Wallahu a'lam. Pero tocar la pared que es cemento, o la pared que simplemente nomás es, no sé, puede ser madera, o puede ser yani cemento, o puede ser block o ladrillo, eso no, tiene que ser tierra. Tayyib. No. Wallahu a'lam. Tayyib, inshallah. Veo que no hay más preguntas. Entonces, aquí me despido, ya Juan, barakallahu fikum. Inshallah, hasta la próxima clase, bi'idnillahi ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere, nos vemos en la próxima clase. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.